Buenas tardes, compañeras, compañeros. Bienvenidos a los que se conecten a través de Facebook. Cursos de viandas tropicales. Bueno, como decía Fernando, este curso son 24 horas. Vamos a dedicar 6 horas a cada vianda y vamos a terminar con una propuesta de una finca diversa dedicada a la producción de viandas tropicales, cómo montar en una hectárea, o sea, en 2 cuerdas y media, los distintos ciclos de estas 5 especies vegetales, porque incluimos, además de las 4 de viandas, bueno, realmente son 6, porque en el caso de malanga estamos hablando de malanga y yautía, que son 2 variedades, son 2 especies con sus distintas variedades, pero incluimos también musácea, plátano y guineo para definir cómo se puede en un área determinada, en este caso tomamos una hectárea, 2 cuerdas, 2,54 cuerdas, que es el área que tiene una hectárea, cómo montar y cómo realizar pues las distintas asociaciones de cultivos, las distintas rotaciones en una finca con esas características, con esa área. Eso sería ya terminando el curso. ¿Y por qué un curso de viandas tropicales? Bueno, en primer lugar porque las viandas, estas especies vegetales han sido y siguen siendo uno de los principales sustentos, ¿no?, de la alimentación para los pueblos de América, incluyendo, como es lógico, el Caribe, ¿no? Y son cultivos que, como este que vamos a comenzar, que es la batata, que en muchos casos pues eran base alimentaria, no solamente para nuestra época, sino desde épocas precolombinas se utilizaban y se siguen utilizando en la actualidad como parte importante de la alimentación. También por las características que tienen estos cultivos de poderse desarrollar durante prácticamente todo el año si se montan con un sistema escalonado de siembra, por sus propiedades nutritivas, por la gran variedad de variantes, la gran posibilidades de variantes gastronómicas que tienen también en su uso, pues todo eso son ventajas que permiten insertarlo dentro del manejo integral agroecológico de un sistema de producción agrícola, dada también los rendimientos que tienen también estos cultivos, que justifican su desarrollo. Y como en agroecología siempre hemos hablado de que la biodiversidad es un principio agroecológico, pues lo que pretendemos es que los agricultores no se dediquen solo al cultivo de aunque tengan un cultivo principal, pues no se dediquen solo a ese cultivo principal, sino que tengan la posibilidad de los conocimientos para insertar dentro de su proyecto agrícola varias especies vegetales que le brinden una mayor seguridad a sus producciones y que le permita pues diversificar junto con la producción, pues diversificar también su comercialización, diversificar sus ingresos. Y con estos objetivos es con los que vamos a desarrollar como continuidad ya de las musáceas, pues desarrollar este curso de viandas tropicales, comenzando por el cultivo de la batata o boniato, también conocido así es su nombre en muchos países, la hipomea batata. Bueno, el origen de este cultivo es desde tiempos prácticamente precolombinos, ¿no? Se plantea que aun cuando no está muy bien ubicado de donde es originario, pero ya las culturas precolombinas desarrollaban y se alimentaban de la batata como tal. Se han encontrado desde hace más de
O sea, se han encontrado excavaciones arqueológicas desde hace más de 8.000 años, ¿no? Antes de Cristo en este caso, pues ya se han encontrado vestigios del uso por los mayas, los incas, del uso de esta variedad, de esta especie vegetal, y está muy establecida sobre todo en América Central y en América del Sur, por cuanto sus requerimientos en cuanto a temperatura pues no permite su desarrollo en climas fríos. Vamos a ver después estas características y estos requerimientos. Esto no vamos a entrar mucho en la familia, solamente para los interesados, decirles que hay más de 13 especies silvestres, pero que la única que se cultiva con el objetivo de su consumo es la hipomea batata. La trífida se siembra, se planta en algunos lugares, pero solamente por una característica, sobre todo en centros de investigación, de experimentación, para evaluar el impacto de algunas plagas, en este caso de virosis, en este tipo de cultivo. Pero el cultivo o sea, la especie que se utiliza para la producción con objetivos de alimentación es la hipomea batata, independientemente de que existen todas esas otras especies silvestres. Requerimientos de este cultivo. Es un cultivo subtropical, o sea que es muy sensible a la helada, necesita por lo menos entre 5 o 6 meses de temperatura por encima, como promedio, de 24 grados centígrados. Esto quiere decir que en países donde en el periodo de invierno las temperaturas disminuyen por debajo ya de los 14, 15 grados, y sobre todo en aquellos lugares donde todavía baja más la temperatura y llega a haber hasta heladas, pues en esos meses no se recomienda, salvo que haya temperaturas controladas, este cultivo, por cuanto no se desarrolla bien por debajo ya de esa temperatura. Entonces, teniendo en cuenta eso, pues en aquellas regiones climáticas donde las temperaturas están dentro del rango óptimo para el cultivo, se puede plantar durante todo el año. Aun cuando hay algunas variedades, algunos clones que están un poco más adaptados a las condiciones de menores temperaturas, ninguno pues resiste temperaturas por debajo de ese promedio inferior, y ninguno resiste heladas como tal. Es una planta con características rastreras, o sea, una planta rastrera, de tallo herbáceo muy flexible, una planta que no tiene afectaciones por eventos climáticos de vientos, ciclones, no tiene afectaciones por estos impactos que en otros cultivos, como acabamos de ver en el caso de las musáceas, hacen tanto daño. Por eso es una especie vegetal que se recomienda mucho para hacer asociaciones de cultivo y para mantenerlo durante todo el año en ciclo productivo, repito, en las regiones donde las condiciones edafoclimáticas lo permitan, y sobre todo las situaciones climáticas como tal. Está muy extendido actualmente, prácticamente en todos los continentes se desarrolla este tipo de cultivo, muy extendido también en el continente africano, y en muchas regiones de África pues se convierte la batata en uno de los alimentos principales también de esas poblaciones. ¿Cuáles son las características generales? Bueno, ya vimos que es muy importante para la alimentación humana y también para la alimentación del ganado, ya sea ese tallo rastrero
que se puede utilizar también como parte de la dieta de alimentación, de la masa verde, de alimentación animal, y también se puede utilizar eh, la parte subterránea, ese bulbo, no es bulbo, es más bien un tubérculo, pues se puede utilizar en función de el alimento animal. Vamos a ver al final también cómo se puede preparar el alimento animal a partir y las combinaciones que se puede hacer fundamentalmente entre la batata y la yuca para preparar alimentos específicos para, por ejemplo, el engorde de cerdo. Pero en muchos lugares se utiliza el cultivo para el corte de la masa verde, de la parte aérea, de ese bejuco, por los altos contenidos que tiene de nutrientes, para incorporarlo, repito, en un por ciento determinado, entre un 20 y un 25%, a la masa verde para la alimentación animal. Por las características de ser un cultivo resistente a muchas condiciones climáticas, un cultivo que no tiene una exigencia muy marcada por los suelos, o sea, se puede desarrollar, sí requiere algunas características, cuando vamos a ver un poco más adelante, en cuanto a las condiciones de compactación del suelo, porque son raíces tuberosas que se desarrollan dentro del suelo y por tanto suelos muy compactos no permiten físicamente ese desarrollo, ¿no? Pero no requiere de suelo con elevada fertilidad, no requiere de altos volúmenes tampoco de abonos orgánicos y tiene buenos rendimientos para suelos que se consideran suelos pobres para otro tipo de cultivos. Ya vimos las características climatológicas en cuanto a temperatura. Por debajo de 12 grados ya se disminuye considerablemente el crecimiento y sobre todo el desarrollo del sistema de las raíces como tal, y soporta temperaturas por encima de 30 grados, 32 grados, hasta 35 grados, soporta este cultivo esas temperaturas que en muchos casos hacen impacto, o sea, impactan de forma negativa a otro tipo de especies vegetales, ¿no? Ya decía que es un cultivo muy apropiado para hacer intercalar con otros cultivos de carácter permanente. Se recomienda mucho y nosotros lo recomendamos siempre dentro de las asociaciones de cultivos, sobre todo de frutales, de las propias musáceas, porque también tiene un efecto muy positivo para los suelos, como un cultivo rastrero, un cultivo que ocupa toda el área vegetativa, ocupa todo el suelo, pues protege mucho los suelos, es un cultivo que incorpora volúmenes bastante altos de materia orgánica al suelo como tal, y como no es un cultivo tan de altos requerimientos nutricionales, por tanto tampoco es un cultivo que estigma el potencial nutritivo de los suelos, ¿no? O sea que por sus características, repito, este es un cultivo que puede asociarse con muchos tipos de otras plantaciones, pero es un cultivo también que se puede desarrollar de forma sistemática en un suelo, siempre haciendo sus rotaciones, ¿no? Pero se puede desarrollar de forma sistemática en un suelo porque no es un cultivo que deprime las propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo, sino al contrario, un cultivo que le aporta esas propiedades y sobre todo es un cultivo que protege físicamente el suelo del impacto de agentes del intemperismo, radiación solar directa, la función del viento directamente sobre el suelo, el impacto de la lluvia, pues tiene esa característica y es muy utilizado ya en la agroecología, en el manejo agroecológico del suelo, es muy utilizado en las rotaciones de cultivo para preservar eso mismo, las propiedades físicas, químicas y biológicas de los suelos agrícolas. Aquí tenemos algunas en estas diapositivas, bueno, la característica de la planta como tal. En este primer diagrama, que no es una foto como tal, es un diagrama,
Bueno, la característica de su tallo no es un tallo erecto, no es un tallo leñoso, es un tallo flexible, un tallo herbáceo, rastrero. Como vemos, tiene esa característica de raíces tuberosas, de estos tubérculos que tienen una propiedad específica, ¿no? Porque en de la mitad del tubérculo hacia arriba, en esta posición lo vemos acá, pues emite yemas vegetativas y la mitad hacia abajo pues emite las yemas radicales. O sea que aquí se desarrollan todas las raíces y aquí se desarrollan pues las yemas como tal. Y eso lo vamos a ver un poco más adelante, ya en los métodos de propagación, la importancia que tiene, porque es una vía para, o sea, la utilización de este tubérculo como tal es una vía para producir propágulos, para producir estos esquejes que son los que vamos a utilizar en ya en las plantaciones con objetivo productivo. Ya en esta otra diapositiva lo que vemos, bueno, es el desarrollo foliar, ¿no? De cómo se desarrollan estas ramas rastreras, cómo se desarrollan. Y aquí una característica de la flor es que puede variar. Esta coloración morada puede ser más intensa, menos intensa, y puede ser hasta color un poco amarillo en algunos otros clones. O sea que el color de la flor puede variar, pero esa es la característica de la floración. No tiene una importancia la floración en el caso de la reproducción porque no se utiliza material botánico, o sea, semillas botánicas para la reproducción, sino que se utiliza el material de propagación, es un propágulo, es un esqueje, es una parte de la rama. Vamos a entrar entonces en ya los requerimientos del cultivo en cuanto al suelo. ¿Cuáles son las características de los suelos? Aunque decimos que es un cultivo que puede desarrollarse en varios tipos de suelos, pero estos suelos también, o sea, tienen, hay suelos óptimos para el cultivo, aun cuando se pueden manejar, hacer su manejo agroecológico para crear condiciones en aquellos que no sean tan óptimos. ¿Hay alguna pregunta? Hay una pregunta de Ibeliz Medardo, y ella pregunta si se puede consumir parte del tallo en cualquier momento, aunque tal vez no sea el tiempo de cosechar la batata, pero sin afectar el desarrollo del bulbo. Bueno, sí, vamos a explicar eso un poco más adelante, ¿no? En qué momento, porque hay momentos del cultivo, según su desarrollo, en que se recomienda hasta el corte, disminuir el volumen de masa verde, disminuir el volumen foliar para permitir que se concentre en el desarrollo de las raíces, que se concentren los nutrientes en el desarrollo de las raíces. Porque también en el momento en estos cultivos depende también esto mucho del suelo, ¿no? Cuando a veces los suelos son muy fértiles o cuando se hace aplicaciones de muchos fertilizantes al suelo, pues esto desarrolla mucho el área foliar y tiende a no desarrollar mucho, en este caso las raíces esta tuberosas, que es lo que interesa como tal. Por eso es que se puede o se debe en esos momentos y se recomienda pues hacer unos cortes, limitar un poco ese desarrollo o ese volumen de masa aérea, de masa verde que tiene el cultivo. Pero normalmente ya a partir de los 60, 70 días de que comienza el brote de las yemas, en esto cuando se hace la plantación, lo vamos a ver también más adelante, cuando se hace la plantación de la raíz como tal para producir, o de este tubérculo para producir material de propagación, y a partir de 60 a 70 días se hace el corte de los esquejes para propagarlo, ¿no? Y en su uso o sea, cuando podemos disminuir la masa y cortar masa para incorporarla, por ejemplo, a alimento animal, es a partir de los 2 meses. Hay algunas variedades que son un poco más precoz. Vamos a ver su ciclo. El ciclo de esta variedad puede ser desde 120 hasta 150 días, o sea, de 3 a 4 meses. Pero hay casos
en que ya sobre los 70, 80 días se pueden empezar a cortar, a limitar el desarrollo vegetativo. ¿No hay más preguntas? ¿Puedo continuar? Continuamos. Bueno, decía que sobre el tipo de suelo. Los suelos óptimos para este cultivo deben ser suelos ligeros, suelos sueltos, con buen drenaje interno. Deben tener también buen drenaje superficial, o sea que no se encharque el agua como tal. Suelos más pesados, suelos más arcillosos, pues deben tener un manejo que permita esa permeabilidad del suelo, que permita ese drenaje interno del suelo, y también que permita crear condiciones físicas del suelo que permita que se pueda desarrollar en su interior ese crecimiento de esa raíz que va a engrosar dentro del suelo como tal, y que suelos sumamente compactos, pues hay una limitante física, se deforman las raíces, ese tubérculo se deforma y a veces pues limita mucho el desarrollo y la calidad del producto. Es importante también tener en cuenta las condiciones de las propiedades también químicas del suelo. Hay que tener en cuenta también que igual que todas las plantas, ¿no? Pero este cultivo requiere mucho de la circulación de aire en el suelo, por eso se plantea que deben ser suelos granulados, suelos sueltos, porque para el desarrollo, para el buen desarrollo de esas raíces, para que se engrosen esas raíces tuberosas, pues necesita también que exista una buena oxigenación del suelo. Esto ya nos está diciendo que suelos que tengan características de retención, de alta retención de humedad, suelos que pueden anegarse por exceso de lluvia, no son suelos que debamos utilizar para este cultivo, a no ser que se establezcan sistemas de drenaje que permitan pues que se creen las condiciones en ese suelo para el desarrollo del cultivo como tal. No es muy sensible a los suelos, a la alta salinidad de los suelos, pero no quiere decir eso que podamos sembrarlo en suelos muy cercanos a las costas, donde hay alto grado de salinización, o que no resiste tampoco altos grados de salinización como tal. Se recomienda también manejar, en este caso, la acidez, el pH del suelo, manejarlo como casi todo el resto de las plantas cultivadas, se desarrollan entre pH ligeramente ácido a ligeramente alcalino, entre 6,5, 7,2. Son los pH más óptimos, y para ello se debe pues realizar enmiendas para aquellos suelos que tienen pH más ácidos, suelos que tienen pH por debajo de 6,5, sobre todo por debajo de 6. Se puede cultivar también, pero se recomienda en este caso hacer enmiendas, o sea, regular ese pH, haciendo aplicaciones de carbonato de calcio, de cal agrícola, o sea, alguna enmienda calcárea que permita llevar esa acidez a un grado neutro o cercano a un grado neutro, cercano a un pH 7. En el manejo del suelo, o sea, en el manejo de la preparación del suelo, podemos pues rectificar, podemos introducir algunas de los requerimientos que necesita este cultivo. Y vamos a ver un poco más adelante ese manejo del suelo, que es el manejo tradicional del suelo, pero muy importante para este cultivo como tal. Estos son los pH que hablamos, ¿no? Puede desarrollarse entre pH de 5 a 7, 7,2, pero ya cuando los pH están por debajo, la acidez está por debajo de 5, es que se recomienda hacer una aplicación de un material un material alcalino,
Puede ser cal, puede ser carbonato de calcio, hasta llevar a pH que superen 6, entre 6, 6,5 a 7 son los pH más óptimos como tal. Son muchos los materiales que se pueden utilizar, además de los carbonatos, podemos utilizar la ceniza de madera, podemos utilizar mantillo, podemos utilizar ese musgo, en el caso de las turbas también, que generalmente son los suelos estos de deposición. En el curso de manejo ecológico de suelos nos referimos mucho a las turbas también. Pueden utilizarse porque tienen pH más alcalinos. Y bueno, vamos a ver la preparación de suelo, pero una cosa muy importante es que debe garantizarse con la preparación de suelo que por lo menos a profundidades mínimas de 30 centímetros de profundidad, estamos hablando acá de unas 12 pulgadas de profundidad, el suelo debe estar descompacto, no debe ser un suelo compacto. Si esa compactación o esa descompactación puede llegar a 40 centímetros, mejor todavía. Pero por lo menos 30 centímetros de suelo descompacto que permita, porque ahí es donde se van a desarrollar más las raíces. Vamos a ver ya en los ciclos de desarrollo del cultivo, ahí es donde más se van a desarrollar las raíces y ahí es donde se van a desarrollar las raíces que van a engrosar y que van a dar origen a esta raíz tuberosa. Entonces, ese proceso de descompactación se puede resolver con el manejo de la preparación de suelo que hemos recomendado siempre. Y aquí estamos trabajando, o vamos a trabajar con los implementos típicos para el manejo agroecológico de suelo: subsolador, tiller, gradas de púa y después, pues, el surcador, porque en este caso, sí, como vamos a ver, requiere de sembrarse o plantarse este cultivo sobre camellón, no en surcos abajo, sino sobre camellón, por las características que tiene el cultivo como tal. Pero lo vamos a ver en su momento. Pero lo que queremos destacar es que con ese laboreo mínimo y con la aplicación de esa preparación de suelo tradicional para el manejo ecológico de suelo, se puede resolver el problema, sea cual sea el tipo de suelo. Ya si tenemos suelos muy compactos, pues hay que enfocarse más en la descompactación de ese suelo y en la aplicación quizás de algunos abonos orgánicos que tienden, no solamente abonos orgánicos, pueden ser restos también de cosecha, lo vimos en el manejo ecológico del suelo, cuando se pueden triturar el tallo de gramíneas, de maíz, de sorgo, de arroz, de este tipo de gramíneas que son altamente lignificados y se pueden mezclar con estos suelos compactos a esas profundidades de 30 centímetros. Lo que se hace es que se aplica en superficie del suelo, se hacen pases de tiller y después pases de la grada de púa, y entonces se logra incorporar esa biomasa que retiene mucho la humedad, que es de lenta descomposición porque es altamente lignificado y que va entonces a crear espacios, mayor porosidad en el suelo, va a descompactar el suelo. Eso es un método también, una medida agrotécnica para mejorar las propiedades, esta propiedad física del suelo tan importante que es la compactación. Entonces, resumiendo en lo que hemos visto hasta acá de este cultivo y en los suelos. Suelos loam arenoso, suelos loam limoso, suelos loam en general, arenoso, limoso, arcilloso, son los mejores suelos para este cultivo. Teniendo en cuenta que los loam arenosos son suelos de muy buenas propiedades físicas en este sentido, muy buena drenaje interno, suelos de muy buena porosidad, pero suelos que retienen muy poco la humedad, retienen muy pocos nutrientes, son suelos bajos en materia orgánica y son suelos que van a requerir entonces para este cultivo pues una mayor incorporación de abonos orgánicos. En la medida que los suelos son más compactos, son más arcillosos, van a retener más la humedad y los nutrientes, pero van a tener condiciones físicas no tan buenas para este cultivo por el hecho de la compactación. Preparación de suelo, bueno, lo vamos a ver un poco más adelante, pero el manejo de suelo, ya decía, con el manejo tradicional definido
para manejo agroecológico del suelo, se puede resolver el problema. No sé si tienen alguna pregunta sobre los suelos. Este es un cultivo que se puede cultivar en suelos llanos, se puede cultivar en suelos de pendiente, se puede cultivar aun cuando no, que las pendientes no permitan la preparación de suelo con tracción, con mecanización y con tracción animal, se puede cultivar también, porque se puede hacer una preparación ligera, manual, no necesariamente cultivarlo sobre camellones lineales compactos, se puede cultivar también, lo vamos a ver también un poco más adelante, se puede cultivar haciendo pues algunos cúmulos donde se pone ahí el propágulo de la batata y se desarrolla muy bien con esas características dependientes y ya digo, aquí cumple, además de la función productiva, pues cumple otra función, ¿no? Es que por sus características vegetativas, pues va a proteger mucho los suelos. Es un cultivo que protege mucho para la erosión, todo tipo de erosión del suelo. Se recomienda, en este caso para los suelos, para intercalar con plantaciones, por ejemplo, de café, plantaciones de musáceas que pueden estar en pendientes por encima de un 5%, se recomienda mucho este tipo de cultivo, la batata, para proteger el suelo, además de sus características productivas. En cuanto a variedades, aquí nos vamos, yo puse estas tres variedades porque son variedades muy utilizadas en varias regiones de acá de América y también del Caribe, pero que en el caso de las variedades hay una amplia gama también de variedades que son muy regionales, de clones que se han desarrollado, que son muy regionales, que están muy bien adaptados a las condiciones de clima, a las condiciones de suelo, que son resistentes a plagas y que tienen rendimientos aceptables y son las variedades más utilizadas en la región. Esto lo digo en función de que no vayan a considerar que si no tienen estas tres variedades, una variedad determinada, no se pueden establecer cultivos de batata. ¿No? Los cultivos de batata se pueden establecer y se deben establecer con el material o con el clon que más adaptado está a la región donde va a establecerse el cultivo. Y yo sé que en Puerto Rico pues hay diferentes clones que son muy utilizados y repetimos, son los que ustedes pueden utilizar. Vamos a ver también cómo se puede pues, hacer una limpieza o cómo se puede hacer un mejoramiento genético de ese clon, cómo se puede recuperar los potenciales genéticos, porque aun cuando el material de propagación es una parte vegetativa y se plantea que cuando utilizamos esa parte vegetativa, pues las plantas que surjan o que se desarrollen a partir de ese esqueje van a tener las mismas propiedades de la planta progenitora, de la planta madre. Pero siempre cuando esto se va repitiendo y llevamos año tras año tomando ese esqueje y lo plantamos, y de la plantación tomamos otro esqueje y lo plantamos, y así vamos repitiendo y repitiendo, pues hay un decrecimiento del potencial genético de esa, de esa, de esa planta o de esa variedad o de esa especie. Un decrecimiento por esa repetición. Y hay una forma y un mecanismo que es bastante sencillo y es también muy común de ir a recuperar los potenciales genéticos de cada uno de estos clones. Se puede hacer, es una de las recomendaciones que hacemos, por eso digo que cualquiera de las variedades o de los clones que estén establecidos en sus regiones, los pueden utilizar. Siempre hay unos que son más productivos que otros, hay otros que tienen más adaptación a una condición climática determinada, y esos son los que debemos ir seleccionando. Pero esos clones se pueden mejorar, esos clones se pueden refrescar sus características genéticas, se pueden recuperar esas características genéticas. O sea que la variedad no debe ser un problema. Aquí seguimos con estas 5 variedades, 6 variedades
Decir, aunque vamos a ver ahora una diapositiva de todas estas características, pero decir que en sus características nutricionales son las variedades que tienen distintas coloraciones, que pueden ser amarillo, pueden ser color naranja, otras son color hasta morado. Esas son las que mayores potenciales nutritivos tienen, porque en muchos casos tienen betacaroteno, tienen otros componentes que no los tienen en esas mismas cantidades en las variedades que son blancas. Quiero destacar, aquí lo pusimos en rojo, ¿no? Bueno, tú que le decías, ¿no? Es que existen muchas variedades regionales que están muy bien adaptadas y que son las que debemos ir a recuperar. Pero tenemos otro elemento que es muy importante y es la necesidad. Y esto lo decimos y lo vamos a decir en todo, porque esta es una problemática que no es solo de una variedad determinada, no es solo de una especie vegetal determinada. Es una problemática que es para toda la agricultura y para todas las especies cultivables que tiene el hombre, que tenemos en nuestras regiones, que es la necesidad de la recuperación, de la propagación, de la conservación de los materiales genéticos regionales. Y en el caso de la batata, eso mismo hay que hacer. Porque a veces se ha perdido con el cultivo o con el no cultivo tradicional, se van perdiendo estas variedades y se van olvidando, se van sustituyendo por otras que se consideran que son más productivas. A veces se introducen variedades con una característica determinada que después no se adaptan bien, que después se olvidan y se pierden. Y cada vez que se pierde cualquier tipo de estas variedades dentro del programa de desarrollo de la agricultura de una región, pues se está perdiendo un potencial genético muy importante. Siempre debemos recordar que las variedades, que los clones autóctonos de la región es el potencial genético más importante que pueda tener el agricultor. Porque ante cualquier situación, esos que son los más adaptados, esos que son los más resistentes, esos que son los que tradicionalmente se han ido cultivando, van a ser los que puedan resolver un problema y no los clones introducidos que pueden tener mucha susceptibilidad a muchas variantes de suelo, variantes de clima y que en un determinado caso no son los que van a garantizar ante situaciones más adversas para el desarrollo agrícola, lo que van a garantizar producciones que puedan contribuir a la alimentación humana. O sea, la recuperación del material genético autóctono para cualquier tipo de especie vegetal cultivada debe ser una tarea que desde el propio agricultor hasta las instituciones que puedan, cuando digo instituciones estoy hablando de universidades, de centros de investigaciones, de centros científicos, debe ser una de las tareas priorizadas hacer los bancos de germoplasma, o sea, los bancos donde se garantice la recuperación, el desarrollo, la conservación de los materiales genéticos autóctonos de cada región. Y en el caso de la batata no está exento de esto. Muy importante ir a recuperar todos esos clones que están perdidos, que están muy poco utilizados ya. Muy importante irlos a recuperar por estas características. Y por la posibilidad también que tenemos de ir mejorando también, o refrescando, o revitalizando genéticamente todos esos clones. ¿No hay preguntas hasta ahora? Hasta ahora no. Bueno, pues continuamos. Aquí vamos a ver algunas no todas, puse aquí un cuadro, algunas diapositivas con las características para que vean la amplia gama que tenemos de colores. También es característico los sabores, la diferencia que hay de sabores entre uno y otro. Esta es la batata dulce. Es una,
o sea, la batata es una característica, las altas concentraciones de azúcares que tiene. O sea que es una, también se le conoce como papa dulce en Europa, ¿no? En algunos lugares. Siempre todas van a ser dulces, ¿no? Su sabor, pero van a variar las tonalidades y también, independientemente de la composición que puedan tener, aquí lo podemos ver, ¿no? Estas más amarillas con estas que son más blancas, con las que son más moradas, pues esto tiene una peculiaridad de sabores, ¿no? Y esa también es una de las características importantes, ¿no? Y por eso es que es tan diverso su uso culinario, por esas características también de sabor. Y también características nutricionales, yo le decía, todas estas que son más rosadas, más amarillas, pues tienen mayores componentes nutritivos que las que son más blancas. Pero todos cumplen una función y todos son importantes dentro de el desarrollo culinario y dentro de la alimentación tradicional de nuestras culturas, ¿no? Alimentarias. Medardo, en cuanto a las variedades, aquí en el chat, aunque no es una pregunta directa, pero están comentando algunos de los nombres que se utilizan acá en Puerto Rico, de las variedades que más recomiendan, ¿no? Y las quiero leer. Una de ellas es la canolia, que es de pulpa María, el canol, que es de pulpa crema, la camuy, que es de pulpa blanca, la pujols, que es de pulpa crema también, y la red glow, que es la mamea. También hay una que le dicen la molacay, la 0406, la maui y Stokes violeta. Así que hay muchas variedades que están surgiendo aquí en el chat. Bueno, para todas. Y esas son las más conocidas, pero nosotros decimos que desde las más conocidas y las más usadas hasta las que más desconocidas, pero que alguien conoce que hay otra variedad que utilizaba en no sé qué tiempo y que puede existir de tal forma, bueno, todas esas son necesarias recuperarlas. Y a todas se puede hacer un manejo para, ya decía, refrescar genéticamente esas variedades. Eso lo vamos a ver aquí en el curso también. Muy importante recuperarlas todas. Y yo digo que sería muy importante, poco que soñando, yo siempre digo que soñar no cuesta, ¿no? No cuesta hacer realidad el sueño. Pero muy importante, quizás para establecer los bancos, bueno, evidentemente para establecer los bancos de hemoplasma hay que establecer el banco de hemoplasma, tiene que ir, forma parte de una finca integral de semillas, de producción de semillas, ya sea semillas botánicas o sea de propago. Porque la semilla tú no puedes guardarla en un lugar, hay unas que tienen mayor longevidad, hay otras que son menos longevas, pero todas las semillas, todo ese material de propagación, uno tiene que irlo refrescando, tiene que irlo sembrando para recuperarlo, ir pues manteniendo sus potenciales productivos, porque el objetivo del banco de hemoplasma no es tener una muestra de material de semillas y material de propagación que no sea viable. El banco de hemoplasma es la garantía de tener ese material genético en disposición de poderlo plantar y de poder establecer sistemas de producción agrícola con ellos. Y por eso es que siempre el banco de hemoplasma tiene que tener anexo o forma parte de una finca de semillas donde se vaya a sembrar, donde se vaya sistemáticamente a estar reproduciendo esas semillas para garantizar su longevidad en tiempo como tal, ¿no? Entonces, imagínense que se pueda tener un banco de hemoplasma de batata, un área determinada que se puede hacer en dos cuerdas, donde se vayan recuperando todos estos clones, donde se vayan manteniendo estos clones en ciclos, 3 plantaciones anuales, ¿no? Para hacer este sistema de escalera, y donde se pueda ir pues mejorando, haciendo lo que llamamos limpieza genética, o refrescar genéticamente estos clones, donde se pueda ir haciendo todo ese trabajo
se puedan seguir estudiando la adaptabilidad a distintas regiones de ellos, se puedan seguir pues, mejorando sus propiedades ya nutritivas con distintas composiciones de sustratos orgánicos. O sea, se hace, los bancos de hemoplasma son también centros de investigación y de desarrollo de esos clones como tal, ¿no? No solamente para reproducirlo y tomar uno y seguir todos los años para mantenerlo, sino para investigar, para desarrollarlo, para ampliar los conocimientos de su manejo. Pero eso es una necesidad imperiosa. Es una necesidad imperiosa y la conservación del material de propagación de las semillas botánicas, de las semillas agámicas. Bueno, las agámicas son estas, ¿no? Son los propágulos. Eso es una tarea de primerísimo orden, porque no hay agricultura si no hay material de propagación. Si no hay semillas, no hay agricultura. ¿Y quiénes están dominando las semillas actualmente a nivel mundial? Ya sabemos quiénes. ¿Y qué está pasando con esas semillas? Bueno, que cada vez se reduce más la variabilidad genética y la variabilidad de clones que está utilizando el ser humano para su alimentación. Se reduce más porque se van concentrando, se van haciendo todos estos cambios genéticos, aparecen todas las mutaciones genéticas inducidas para obtener ciertas características. Eso hace que se pierdan otras, pero sobre todo eso hace que se pierdan pues, las características autóctonas de esa, y la adaptabilidad de esos clones, ¿no? O sea que como contraposición a el uso más limitado cada vez para la alimentación humana de la diversidad vegetal, con la concentración en grandes monopolios de la semilla a nivel mundial, como contraposición a eso y como defensa de la genética autóctona de las especies vegetales que nos alimentan, que nos alimentaban desde antes y que nos deben seguir alimentando, pues están los bancos de germoplasmas regionales. Y cuando hablamos de regionales, no estoy hablando de una región, pero puede ser banco de germoplasma que hace el agricultor a partir de la semilla que él está utilizando en su finca. Y cómo va a conservar esa semilla de un ciclo productivo a otro, de un año a otro, cómo puede ir mejorando esa semilla, qué mejoramiento genético le puede hacer a ese material de propagación, cómo puede conservarla, cómo puede propagarla. Todo eso son conocimientos necesarios, pero no solamente por una necesidad productiva, por una necesidad de hacer sustentable en tiempo la agricultura. Porque si no hay la garantía sustentable de material de propagación, de semillas botánicas, de propágulos, si no hay esa garantía sustentable, pues no va a haber una agricultura sustentable. Entonces, eso es una necesidad. Por eso es que insistimos mucho en que los agricultores no se acostumbren a depender de buscar el material, la semilla que necesito, buscarla afuera. Que se acostumbren más y se arriesguen, asuman el reto de adquirir conocimientos para producir sus propias semillas, para mejorar sus propias semillas, para guardar sus propias semillas, porque eso es garantía, eso es sustentabilidad, eso es la posibilidad de hacer cada vez más sustentable y más sostenible sus sistemas agrícolas y menos dependientes. Y siempre esa semilla, quizás a veces la decisión es, pues, importar un clon, importar una variedad, porque esta es un poco más productiva. Okay. Pero hay que asumir también cuáles son las características de la adaptación y qué nos puede suceder con esa importación. Cuáles son las características de dependencia que vamos a tener después de ese clon y cómo ese clon nos va a ir quitando de nuestra concepción y de nuestra estrategia varietal a clones que son más autóctonos, clones que son más resistentes y clones que, repito, ante cualquier problema, cualquier eventualidad, y ahora los problemas climáticos ya lo estamos viendo,
y lo estamos prácticamente viviendo día a día. Ante esos problemas, pues son esos clones regionales los que van a resolver el problema de la alimentación. Esto es un llamado, sobre todo, a que cada agricultor, que en cada finca se vaya haciendo la conservación de su material de propagación. Vayan haciendo sus propias semillas, vayan intercambiando semillas, pero vayan adquiriendo esos conocimientos y vayan conservando sus semillas. Y después vayan también adquiriendo conocimiento de cómo mejorar genéticamente esa semilla y cómo poder hasta obtener otros clones a partir de ese mejoramiento genético, ¿no? Yo siempre pongo un ejemplo que no lo tenemos aquí, me parece que vamos a hablar de maíz, en el curso de hortalizas. Vamos a tener un tema, que nos pidió Salvador que incluyéramos, aunque no es una hortaliza, una gramínea, no el maíz, pero vamos a hablar de maíz y vamos a hablar de cómo se puede mejorar, refrescar genéticamente el maíz, pero además cómo se puede obtener nuevas variedades de maíz a partir de una selección sistemática y de tiempo, ¿no? Porque para obtener una variedad de maíz son más de 20 años de esa selección natural, de repetir esa selección natural hasta que se obtiene una variedad de maíz como tal. Pues sí, de esas que se plantean ahí y de muchas más que puedan existir, de muchos más otros clones que puedan existir, conservarlo, reproducirlo, mejorarlo, refrescarlo genéticamente y sobre todo que no se pierda ni uno, ni los que son más comunes, ni aquellos que se han ido olvidando porque se han ido sustituyendo por otros que tienen otras características y que a veces tienen mayor productividad, mayor rendimiento y se van olvidando aquello. Vamos a entrar en propagación, si está claro este problema de las variedades, que no es un tema muy que profundizamos mucho en ello, porque yo lo que digo es que toda variedad, todos los clones, todas sirven, todas pueden ser productivas y todas debemos defenderlas. Está claro, no hay ninguna pregunta, Medardo. Bueno, vamos a entrar en algo que es sumamente importante, la propagación. Cómo utilizar todo el material. Ya sabemos que esta propagación, en este caso, de este cultivo no es por semilla botánica, que la propagación es por esqueje, o sea, una propagación agámica, o sea, donde no intervienen los gametos. Hay dos tipos de propagación. La propagación gámica, esa es cuando intervienen gametos, o sea, cuando utilizamos semilla botánica, que para formar esa semilla pues tuvo que intervenir ambos gametos. Y la propagación agámica, esa A que se antepone a la palabra, pues quiere decir sin. O sea, una propagación sin la intervención de los gametos. Por tanto, es una propagación que se utiliza parte vegetativa. Esa es la propagación agámica. Entonces, en este tipo de propagación, ya decimos que vamos a utilizar de este tubérculo, o esta raíz tuberosa, vamos a utilizar el tubérculo como tal, y vamos también a utilizar, que es lo que más se utiliza, pues los esquejes. O sea que aquí utilizamos el tubérculo para producir esquejes y utilizamos los esquejes, las ramas, para la producción ya en función de obtener más tubérculos. Esa multiplicación vegetativa por medio de esquejes es lo que más se emplea, es la que produce mayor volumen de material de propagación y se puede realizar o se debe realizar en varias vías. O sea, se debe utilizar tanto los tubérculos como los esquejes. Pero ¿para qué utilizamos una cosa u otra? Primero, el método para refrescar genéticamente, el método para hacer una limpieza genética de los clones de la batata,
es utilizando plantar los tubérculos, obtener de esos tubérculos los esquejes, plantar ese esqueje, de los tubérculos que obtenemos de ese esqueje, volver a plantar el tubérculo y repetir eso, ese ciclo, ¿no? Plantando tubérculo, tomando el esqueje del tubérculo, lo plantamos, obtenemos de ahí tubérculo, volvemos a plantar el tubérculo, volvemos a tener los esquejes, y eso se debe repetir más de 6 veces, de 6 a 8 ciclos. Y el ciclo completo es tubérculo, esqueje, tubérculo. Y cuando repetimos eso, pues se aumentan los potenciales productivos, se refresca genéticamente, ¿no? Y se recuperan valores hasta nutricionales también de la propia, de ese propio tubérculo como tal. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿no? Pero hay que tener en cuenta entonces lo siguiente: cuando plantamos un tubérculo y este emite la yema vegetativa, emite ese bejuquito, esa rama que es rastrera, ese tubérculo que plantamos no va a dar tubérculo, ese nos va a dar esa rama como tal, ese bejuco. Para que de ahí se produzcan raíces tuberosas, pues tiene que ser a partir de la rama, a partir del bejuquito. Si dejamos el tubérculo plantado, él va a emitir 5, 6, 7, 8 yemas, y hasta que esas yemas no enraícen en el suelo, emitan sus raíces y sus raíces tuberosas, no vamos a obtener otra batata. Por eso es que se planta el tubérculo para tener los esquejes, y ese esqueje es el que llevamos entonces a las plantaciones con objetivo de producciones de nuevos tubérculos como tal. Ese es el sistema. Y para eso, pues, normalmente se hacen camas, canteros, con un sustrato requerido, donde vamos a plantar, y después en otras diapositivas vamos a ver cómo es el sistema de plantación, donde vamos a plantar esos tubérculos que ya fueron también seleccionados, que debemos también seleccionarlos por calibre. Normalmente se hacen 3 calibres, ¿no? Los más grandes, los medianos, los más pequeños, que no se deben plantar de una forma aleatoria, sino que se deben plantar también por calibre. ¿Por qué? Porque se van a desarrollar las yemas en función también del tamaño, del calibre del tubérculo. Los más grandes van a dar yemas, mayor cantidad de yemas, pero van a dar las yemas en menor tiempo, y así se puede hacer un mejor montaje del sistema de producción del material de propagación, porque se hacen varios cortes. O sea, no quiere decir que plantamos un tubérculo y se dio 4 o 5 yemas y cortamos esos 4 o 5 esquejes y ya, no. El corte se hace a una separación alrededor de media pulgada, o sea, estamos hablando de 1 pulgada, 2 centímetros, 2 centímetros y medio, se corta para dejar que ese pedacito del esqueje que queda pegado al tubérculo que lo originó, ahí vienen otros brotes. Hay yemas laterales, vienen otros brotes que al cabo de 35, 40, entre 35 y 45 días se pueden volver a cortar, porque ya tienen 25 centímetros de longitud, se pueden volver a cortar, y así se repite en varios ciclos, en la medida en que tengan nutrientes y que se maneje bien esa cama en cuanto a humedad y nutrientes, pues no va a producir muchas yemas. Por eso se plantea que en 1 metro cuadrado de cama se pueden plantar entre 8 y 10 kilogramos, de acuerdo al calibre que tengan de tubérculo, y esto puede dar alrededor de 1500 yemas, 1500 esquejes por metro cuadrado. Entonces, eso es importante porque es una forma de propagar, de tener mayor cantidad de esquejes, además con estas características. Porque vamos a ver también más adelante que también se pueden obtener esquejes, que es lo más tradicional que se hace de las propias plantaciones. Porque a partir ya de los 60, de los 70 días, el volumen de bejuco, el volumen de esas ramas rastreras que tiene la plantación, pues posibilita ya el corte de esas ramas para su reproducción. Corte que se hace, el corte apical, quiere decir el
corte apical, la yema apical es la que tiene la yema de crecimiento. En el extremo del bejuco se hace el corte apical y preapical, o sea, la punta y la prepunta. Normalmente se hacen 2 cortes nada más y se toman de 25 a 30 centímetros de longitud. Y se hacen esos 2 cortes porque si cortamos más atrás hay más tejido ya leñoso, aunque la rama es rastrera, pues hay más tejido leñoso y va a haber menos enraizamiento. Por eso se cortan la parte apical y preapical, 2 tramos. Y la rama debe tener como mínimo 50 centímetros de longitud para poder hacer esos tramos. Pero en muchas plantaciones ya a partir de los 60, 70 días hay un volumen tremendo, muy grande de esa masa verde y se pueden cortar pues miles de esquejes. Entonces, concluyendo acá, propagación es por esqueje, se hace por ramas, ahora lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, se hace por ramas o esqueje. Para obtener esas ramas de esqueje pueden ser por 2 vías. La vía de cuando vamos a plantar el tubérculo en condiciones para que desarrolle muchas ramas, muchas yemas, ese tubérculo, y vamos a ir cortando las yemas a 25 o 30 centímetros de largo, dejando alrededor de 1 pulgada, un poquito menos de 1 pulgada, en el corte, o sea, no cortarla a ras del tubérculo que la originó, sino dejando un pedacito para que de ahí broten nuevas yemas y se puedan seguir repitiendo los cortes. Eso es una vía. Y la otra vía es, pues, obtener esas punta y prepunta, esos cortes que se hacen también de 25 o 30 centímetros de las plantaciones. Plantaciones que, como es lógico, deben requerir condiciones propicias para obtener material de propagación. Deben ser plantaciones que no tengan plagas ni enfermedades. Deben ser plantaciones que tengan un buen desarrollo vegetativo. Y deben ser plantaciones que garanticen que el material de propagación sea de calidad. Y eso es lo más común que hay dentro de la propagación de la batata. Aunque, repito, debemos ir introduciendo este otro sistema que no es tan común, que es plantar el propio tubérculo para obtener de ahí el material, los esquejes, porque es una forma de ir refrescando, de ir reacondicionando en esa variedad todas las propiedades y todo el potencial productivo y genético de la variedad, que con la sistemática reproducción a partir solamente de esqueje, pues se van disminuyendo estas características. Ahora bien, este ciclo hay que hacerlo, por lo menos para refrescar una variedad, haciendo 4 plantaciones al año, se plantea que hace falta 1,5 años a 2 años, entre 6 y 8 repeticiones para poder refrescar la variedad. Eso vamos un poquito más adelante, lo vamos a ver de nuevo. Medardo, hay una pregunta aquí de Sadia González y ella pregunta, aunque mencionaste claramente que no se usan las semillas para la propagación, ella pregunta por curiosidad si es posible que en algún momento produzca semilla la batata. Sí, vamos a ver, yo ahí mostré la flor, ¿no? Esa flor hace una pequeña cápsula y esas capsulitas, que no todas las flores encapsulan, ¿no? Pero sí es posible que se produzcan algunas cápsulas, o sea, esa flor llega a producir unas cápsulas y dentro de esa cápsula se produce la semilla biológica, la semilla botánica de la batata. Esas semillas se utiliza mucho en los centros de investigación, ¿no? Y de reproducción en los centros. Se utilizan a veces estas semillas en función de hacer algunos cruces genéticos, porque muchas de estas variedades, estos clones se han obtenido a partir de cruces, ¿no? A partir de cruces genéticos. Y se pueden utilizar entonces estas semillas para hacer esos cruces genéticos. Lo que no se recomienda es, primero, porque el volumen de semilla botánica que da es bastante poco.
Segundo, porque hay muchas variables, muchas variantes genéticas. Acuérdense que estas semillas se pueden obtener también, son híbridos naturales, ¿no? Puede venir el polen de una flor y va a fecundar, pues, el estambre de otra flor, ¿no? Y puede haber esos cruces. Y hay muchas más variantes o variables genéticas cuando hay en las semillas botánicas que cuando se utiliza la parte del esqueje. Pero sí produce semillas las batatas, unas producen más que otras, no todas las flores producen semillas, no todas las semillas son viables, o sea, germinan, y por eso es que no se utiliza la semilla para la reproducción, solamente en aquellos centros científicos que lo que hacen es pues, investigaciones, cruces genéticos y estas cuestiones. Perfecto. Y pregunta, tenemos un par de preguntas. Pregunta Roberto Capela, si hay algún daño que le puede ocurrir a las batatas si se siembra más de una variedad, o sea, hablando de 2 o 3 variedades en un mismo lugar, tal vez en un mismo banco. ¿Hay alguna competencia que pasa entre esas variedades que una limite a la otra? No sucede eso. Y a veces es muy común dentro del cultivo, ¿no? Y sobre todo cuando no se hace un buen manejo del material de propagación, que haya alguna mezcla. Y cuando vas cortando el bejuco, cuando vas cortando ese material de propagación, pues no te das cuenta y lo pones ahí y entonces vas a ver que vas a tener alguna mezcla. Pero no hay ninguna afectación en ese sentido porque, repito, lo que estamos utilizando es el bejuco como tal y es muy limitada la variable, la posibilidad de que exista un cruce, ¿no? Un cruce entre estos clones, ¿no? Entre estas variedades. Es muy difícil, porque obtener esos cruces, aún en estaciones experimentales, centros de investigación, es difícil. Así que en el campo como tal, que usted siembre o vas a plantar un bejuco de una variedad y al lado le vas a poner otra variedad, lo que sucede es que a la hora de extraer ese tubérculo, pues vas a tener dos tubérculos distintos, dos variedades distintas, pero no hay una limitante, ni hay ninguna competencia entre estas variedades, ni ninguna variedad, eh, ninguno de estos clones, porque se siembren juntos, van a limitar el desarrollo uno de otro. Lo que siempre se plantea, a no ser que usted quiera tener un mosaico en su producción, pues que si quieres plantar 3 variedades, no hay problema. Planta un surco con una variedad, planta otro surco con otra y otro surco con otra y tienes todas las variedades. Pero no hay ninguna afectación de una a otra porque se planten unidas ni porque se planten en surcos, eh, ¿cómo se llama? En surcos, aunque estén separados uno de otro, ¿no? Perfecto. Y Belis pregunta si cuando mencionaste de sembrar el tubérculo, es el tubérculo entero, pues, ¿verdad? Para obtener yemas para la propagación. No es la mitad del tubérculo o un cuarto o rajado, sino que es... No, en este caso no se debe seccionar, se debe utilizar el tubérculo entero. No se debe seccionar el tubérculo. Hay algunas técnicas que plantean que la parte de me remito acá a la primer, aquí donde vemos, o sea que la parte, o sea, se debe utilizar el tubérculo completo, pero en algunas técnicas se plantea que eliminándole aquí la punta esta de la raíz, se estimula a que tenga más raíces en esta, o sea que se desarrollen más las yemas radicales acá, que tengan más raíces y esto pues va a aumentar la velocidad de crecimiento de las yemas como tal. Eso se ha comprobado y realmente es así. Pero aquí hay que valorar el costo-beneficio, ¿no? Porque ese daño que le haces acá, como vas a ponerlo en una cama que debe tener buen drenaje interno, que no debe encharcarse el agua, nada de eso, pero que va a tener, debe tener una humedad con cierta constancia, o sea, relativamente constante esa humedad, pues es muy propenso entonces que por este daño mecánico o por este corte empiece a afectarse como tal ¿cómo se llama? La batata como tal, ¿no? Por eso es que lo que se plantea es que plantarlo totalmente entero como tal.
en esa posición natural, plantarlo entero. Lo vamos a ver un poquito más adelante en las camas. No hacerle ninguna sección. Esto no es como en el caso de la malanga, la yautía, que se plantea como en el caso del ñame o el tallo subterráneo del plátano, de las musáceas, que se puede seccionar. Aquí se plantea no seccionarlo, porque aun cuando tiene esa